Aquel 10 de septiembre de 2024, la Tierra se tragó un secreto. Uno profundo, oscuro, de esos que no se gritan sino que se entierran. El día comenzó con una quietud inusual en Santa Leticia. El cielo amaneció encapotado, como si supiera que algo bajo sus nubes iba a resquebrajar el letargo del pueblo. Era martes, y como cada martes Rodrigo Vallejo, un granjero de manos ásperas y mirada sin prisa, se dirigió a su parcela, en las afueras del pueblo, donde el suelo era duro, seco, resistente incluso a la pala. Quería excavar una zanja para extender un nuevo sistema de riego, pero no llegó lejos. Apenas dio 5 paladas cuando el hierro de su herramienta chocó contra algo blando, extraño. No era una piedra, tampoco una raíz. Al remover la tierra, el terror lo abrazó de golpe. Sobresalía un dedo, delgado, azulino, rígido. Una mano completa emergía, enredada entre las raíces como si aún intentara escapar de la tierra. Rodrigo no gritó, no podía, se alejó tambaleante, con el rostro blanco como el polvo de cal, y llamó a la Guardia Civil desde su viejo móvil, sin apartar la vista de la zanja. Minutos después, llegaron los agentes. Confirmaron lo que él temía: era un cadáver, un femenino aún reconocible. No llevaba mucho tiempo enterrado, pero había algo peor, algo que hizo que incluso los más curtidos apartaran la mirada. La mujer había sido enterrada viva. Su nombre era Carla Montenegro, tenía 33 años. Había llegado a Santa Leticia hacía apenas 8 meses. Nadie la conocía bien. Rentaba un bungalow modesto al final de una calle sin salida. No trabajaba. Salía, no hablaba más allá de un buenos días cuando pasaba frente al bar. Se decía que venía de Barcelona. Algunos decían que huía de algo. Otros simplemente asumían que era una de esas almas perdidas que acaban en pueblos pequeños buscando silencio, pero el silencio no la salvó. A la forense dictaminó la causa de muerte con una frialdad clínica en asfixia. No había signos de golpes, de lucha, de envenenamiento. Nada en su cuerpo, no tenía heridas visibles. Sin embargo, sus pulmones estaban llenos de tierra. Murió respirando polvo, apretando los dientes, arañando la oscuridad. Según la autopsia, pudo haber estado consciente al menos 5 minutos antes de perder el conocimiento. 5 minutos de terror absoluto. 5 minutos de entender que nadie venía, que el aire se acababa, que la muerte no llegaría de un golpe, sino en forma de tierra mojada, entrando por la nariz. La inspectora Vega Santolaria llegó desde Burgos. En cuanto recibió el informe, no era una mujer fácil de impresionar. Había visto cuerpos flotando en ríos, calcinados en coches colgando de vigas, pero aquello era distinto. No por lo gráfico, sino por lo simbólico. Alguien la había enterrado así, no para ocultarla, sino como parte del crimen. Eso implicaba tiempo, premeditación, propósito. Vega caminó sola por el borde de la zanja, observando los surcos que aún conservaban la forma del cuerpo. Se agachó, cerró los ojos e imaginó lo que debió sentir Carla cuando la primera palada de tierra golpeó su pecho. El miedo, la incomprensión, la desesperación. No era un crimen de impulso, no era un accidente, era una sentencia. Lenta, ritual, metódica. Lo que más le inquietó fue que la víctima no había sido reportada como desaparecida. Nadie la buscaba, nadie la echó de menos. Cuando se hizo un registro en su bungalow, encontraron la cama tendida, la cocina limpia y una pequeña agenda con dibujos de árboles sin hojas. En una de las páginas, anotado con tinta temblorosa, había solo una frase: soñé que me tragaba la tierra y desperté llorando. No había más pistas, hasta que los forenses encontraron un papel arrugado, húmedo y casi ilegible, escondido dentro del sujetador de Carla. No parecía que lo hubiese guardado ella, más bien lo habían puesto allí. Decía: no basta con desaparecer, debes sentirlo. La caligrafía era firme, lenta, de alguien que escribía con convicción. Aquello cambió el curso de la investigación. Vega supo de inmediato que no se trataba de un crimen aislado. Ese mensaje tenía intención. Era una especie de declaración, un manifiesto. Durante esa noche, Vega revisó archivos de otras regiones, casos antiguos, olvidados, y encontró algo. No eran muchos, pero lo suficientes como para alzar una alarma en su interior. Desde 2021, al menos 6 mujeres habían sido halladas muertas en circunstancias similares, todas en zonas rurales, todas sin vínculos familiares, todas en vidas. En una de las escenas, se halló una nota casi idéntica: la tierra recibe lo que la sociedad rechaza. Un patrón emergía desde las sombras. Las víctimas no compartían edad, ni aspecto, ni profesión, pero sí un perfil en mujeres solas, desplazadas, con historias turbias o pasados que intentaban dejar atrás. Como si el asesino las eligiera no por quienes eran, sino por lo que ocultaban. A Vega le costaba dormir, no por miedo, por inquietud, porque entendía que lo más aterrador de aquel crimen no era la muerte en sí,
Era la idea de alguien cavando lentamente, sin apuro, sabiendo que cada palada no era solo tierra, sino castigo, ni la idea lenta y venenosa de Q-Quiz. En algún rincón de su mente ese asesino no se consideraba a sí mismo como tal, sino como un mensajero, como alguien que creía estar devolviendo a la tierra lo que la humanidad ya no quería ver a la tierra. Pensó Vega mientras cerraba la carpeta, no es solo Tumban, es testigo y a veces cómplice. La tierra, pensó Vega mientras cerraba la carpeta, no es solo Tumban, es testigo, y a veces cómplice. Había algo profundamente simbólico en lo que ocurría a Anne. No solo era la muerte, no era la brutalidad de un disparo ni el caos de una pelea. Aquello era silencio, ritual, paciencia. Una muerte que no buscaba velocidad sino reflexión. El asesino cavaba con la calma de un monje, con la precisión de quien no quiere ocultar el crimen, sino representarlo. Vega se detuvo frente al ventanal de su oficina mientras el reloj marcaba las 3:03 de la madrugada. La luz de la farola proyectaba una sombra oblicua en la pared, como si alguien estuviera a punto de entrar o de salir. Cerró los ojos. Repasó cada palabra escrita en la nota hallada en el cuerpo de Karla Montenegro. No basta con desaparecer. Debes sentirlo. Ese mensaje no estaba dirigido al mundo. Era personal, un susurro al oído de la víctima. Una sentencia cargada de juicio. Y sin embargo, había en ella una necesidad de dejar rastro, de que esa frase fuera descubierta. El asesino no quería permanecer completamente invisible. Quería ser entendido. Al amanecer, Vega pidió a su equipo una revisión exhaustiva de casos similares. No tardaron en encontrar los ecos. Un caso en Zaragoza, otro en Teruel, uno más en un pueblo llamado Peñaranda de Duero. Todos compartían la misma lógica: mujeres solas, sin parientes cercanos, sin denuncias de desaparición, halladas bajo tierra con los pulmones llenos de barro y uñas partidas de tanto arañar la oscuridad. Siempre una nota, siempre escrita con letra serena, regular, como si cada palabra fuera medida con un compás. En la escena de Zaragoza, la víctima había sido Estela Vendrell, una ex enfermera de 39 años. Su cuerpo fue hallado por un grupo de excursionistas que notaron una parte del terreno más blanda de lo normal. Allí también encontraron una frase: la tierra recibe lo que la sociedad rechaza. Aquello no podía ser una coincidencia. Vega lo sabía, pero lo que más le perturbaba no era la similitud entre las muertes, sino el patrón psicológico que se dibujaba detrás. Alguien estaba convencido de que sus víctimas merecían ese destino. Pero, ¿por qué enterrarlas vivas? ¿Por qué ese método tan atroz, tan antiguo, tan cargado de miedo arquetípico? Durante sus años de formación, Vega había leído sobre torturas medievales. Recordaba que enterrar vivo a un traidor o a un infiel era considerado una forma de purificación, un castigo que no solo destruía el cuerpo, sino que lo confrontaba con su miedo más primitivo, ser tragado por la tierra sin poder escapar. Un castigo donde el tiempo era el verdugo, no el arma. ¿Era eso lo que buscaba el asesino? Simbólico, un acto moral. Vega pidió acceso a los archivos digitales del Ministerio de Justicia. Buscó antecedents, buscó perfiles, pero no había nadie con el historial que coincidiera. Ningún paciente psiquiátrico con obsesión documentada hacia rituales de entierro. Ningún exconvicto con crímenes similares. La figura del asesino se perfilaba más como una sombra que como un nombre. Al volver al bungalow donde vivía Karla Montenegro, Vega decidió observar con otros ojos. Esta vez, no buscaba pruebas directas. Buscaba símbolos en gestos, en ecos en el dormitorio. Encontró dibujos de árboles secos, hojas sueltas con frases: sueltas en los cuerpos no lloran, no hay perdón bajo tierra, el silencio tiene forma. No estaba claro si era poesía o desahogo, pero entre esas hojas había una en particular que la detuvo. Mostraba un agujero negro, una especie de espiral descendente Y&L board, un rostro con los ojos cerrados. Abajo, escrito a mano, se leía: soñé que me tragaba la tierra y desperté llorando. Vega sintió que una pieza más caía en su sitio. Karla sabía, temía de alguna forma, presintió que algo iba a ocurrir. O ya lo había vivido antes. Volvió entonces a los registros del pueblo. Karla había llegado en febrero, proveniente de Barcelona. No tenía antecedentes ni causas abiertas, pero en su historial de navegación, revisado tras una orden judicial, se halló algo inquietante. Visitaba con frecuencia un foro llamado Última Voz. No era un sitio común, no era popular. Se trataba de un espacio escondido en la red, un lugar donde las personas dejaban confesiones anónimas, pensamientos oscuros, secretos no revelados. Algunas entradas eran banales, otras profundamente perturbadoras. Una de ellas, escrita bajo el seudónimo Ramita 72, decía: dejé que se hundiera.
Pude haberlo salvado. No lo hice y me quedé quieta y lo vi desaparecer. No se lo dije a nadie, ni a mí misma. Vega intuyó que era de Carla. No había forma directa de comprobarlo, pero el tono, la estructura y la culpa que destilaba coincidían con sus escritos. Eso explicaba mucho. El asesino leía ese sitio. Escogía a sus víctimas por lo que confesaban. No eran inocentes a sus ojos. Eran pecadoras ni él. Un verdugo justiciero en esa noche. Vega no pudo evitar pensar en algo más inquietante aún. Si el asesino había leído esas confesiones, ¿cuánto sabía sobre los secretos de todos? Chiev. ¿Otras culpas andaban arrastrando los habitantes del pueblo? ¿Cuántas más estaban marcadas para ser tragadas por la tierra? Miró su propio reflejo en la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el espejo la devolvía distinta, porque comprendió que ese asesino no solo buscaba carne para enterrar, buscaba confesiones, y el problema con los secretos es que todos tenemos uno. El problema con los secretos es que todos tenemos uno y el asesino lo sabía. No solo lo sabía, lo buscaba, lo olfateaba como un sabueso de la culpa. Nadie entendía aún cómo lo hacía, pero Vega ya no tenía dudas. Elegía a sus víctimas por lo que ocultaban, no por lo que eran, y lo más escalofriante era que, en todos los casos, parecía estar un paso adelante, como si los secretos no se enterraran, sino que brotaran por sí solos cuando él pasaba cerca. Vega no dormía. Reunía cada pista como quien arma un rompecabezas invisible. Había ordenado un rastreo profundo del sitio Última Voz, el foro, donde Carla y posiblemente otras víctimas habían confesado sus culpas. No era fácil. El sitio estaba montado sobre servidores cambiantes, algunos en el extranjero, otros en redes que bordeaban lo ilegal. Pero poco a poco, los analistas de la Guardia Civil empezaron a conectar seudónimos con IPs, fechas, patrones de acceso, y entonces ocurrió lo impensable. Una mujer fue encontrada con vida. Sucedió en el pueblo de Almaral, apenas a 40 kilómetros de Santa Leticia. Un senderista descubrió un pequeño montículo en un claro del bosque, apenas cubierto por hojas húmedas. Vio salir un tubo de plástico, delgado, clavado en el suelo, como un tallo artificial que respiraba. Escuchó un murmullo. Covocó. Los men. Y encontró algo que nunca olvidaría en un ataúd de madera sin barnizar, mal cerrado. Dentro una mujer aún viva. La llevaron de inmediato al hospital comarcal. Tenía tierra en los oídos, entre los dedos, en las encías, pero seguía respirando. Apenas podía hablar. Estaba al borde del colapso, pero no había duda. Había sido enterrada viva, como las demás. La diferencia era que, por primera vez, una víctima había sobrevivido. Se llamaba a Nuria Altes. Tenía 28 age. No estaba desaparecida oficialmente porque vivía sola. No tenía familia. Y había sido despedida de su trabajo como camarera apenas una semana antes. Su vida era como las demás, opaca, sin testigos ni defensores. Vega llegó al hospital apenas 3 horas después de su rescate. Entró a la habitación sin uniforme, con ropa oscura y mirada contenida. Se sentó junto a la cama. Nuria tenía el rostro pálido y los ojos demasiado abiertos, como si aún no hubiese salido del ataúd. No tienes que hablar si no quieres, le dijo Vega en voz baja, pero si recuerdas algo, lo que sea. Nuria tembló, abrió la boca y lo dijo. Me habló. Mientras cavaban, Vega se quedó inmóvil. ¿Te habló? Repitió. Si no me golpeó, no me arrastró, me hizo caminar, me llevó al bosque. En silencio llevaba una pala y una linterna. En el hoyo ya estaba hecho. ¿Te viste obligada a meterte? Nuria asintió, con un nudo en la garganta. Me apuntó con algo. No sé si era un arma. Yo me metí. Vega tragó saliva. ¿Qué te dijo? Hubo una pausa. Entonces, con un hilo de voz, Nuria respondió. Esto no es castigo ni es redención. No es por lo que hiciste hoy, sino por lo que hiciste cuando creías que nadie miraba. Vega cerró los ojos. Era Elan. La misma lógica, las mismas palabras. El asesino no solo enterraba, predicaba. No era un sádico común, era un ejecutor moral, un confesor de última instancia. Enterraba vivos a quienes creía que no merecían morir sin sentirlo. ¿Reconocería su voz?, preguntó Vega. ¿Sí?, susurró Nuria. Era tranquila, sin emociones. ¿Cómo sí? Como si estuviera cumpliendo con una promesa. Con esa información, el mapa mental de Vega empezó a cerrarse. Ahora sabía que el asesino hablaba, que no ocultaba su voz, que necesitaba que sus víctimas comprendieran su mensaje antes de morir. Y eso significaba una cosa. Disfrutaba el proceso, necesitaba la entrega, la obediencia. No mataba por impulso, sino por convicción. Horas después, los técnicos del equipo de delitos informáticos confirmaron que Nuria también había escrito en Última Voz bajo el seudónimo Aguarota. Había publicado una confesión 3 semanas antes de su secuestro. Inventé un intento de suicidio para que mi ex regresara. Fingí
Lloré, manipulé. Funcionó, pero ahora tengo miedo de que un día realmente quiera morir y nadie me crea en la publicación. Era pública. Notish. Su nombre, ni su rostro, pero si alguien la leía con atención y estaba dispuesto a buscar, a rastrear detalles, direcciones, rutinas, podía encontrarla. Vega pidió que el foro fuera clausurado. Pero no era tan simple. Al día siguiente recibió un paquete en su oficina. ¿No tenía remitente dentro? Había una caja de madera sin clavos, solo una cuerda fina atándola. Al abrirla, encontró una grabadora portátil. Cuando presionó play, una voz masculina profunda, suave, empezó a hablar. No es necesario un nombre. Solo la verdad. Ella no fue la primera en mentir, ni será la última. Tú también tienes algo que ocultar, inspectora. Algo que enterraste hace 14 años. Algo que la tierra no olvida. Vega se quedó helada. A la grabadora cayó al suelo. Al sabía exactamente de qué hablaba. Había una parte de su pasado que jamás contó. Un detalle que no figuraba en su expediente. Un acto que ella misma había enterrado con el paso de los años. No lo recordaba como crimen, pero tampoco como inocencia. Y ahora, ese desconocido, ese sepulturero de secretos, lo sabía. ¿Cómo podía saberlo? Miró por la ventana de su despacho. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris violento. El viento sacudía los árboles con una cadencia seca. Y por un momento, Vega creyó oír algo más allá del aire. El sonido de una pala clavándose en la tierra. El sonido de una pala clavándose en la tierra no era real. O tal vez sí, Vega no supo distinguirlo. El eco parecía venir desde dentro de su cabeza, como si la memoria o el miedo estuvieran cavando desde adentro hacia afuera. La ventana en la grabadora seguía en el suelo, detenida, pero aún parecía vibrar con la amenaza contenida en aquella voz. Algo que enterraste hace 14 años. La inspectora se dejó caer en la silla con el rostro inmóvil, los ojos perdidos. Durante más de una década había sostenido esa carga con un silencio férreo. Jamás lo confesó. Jamás permitió que se desbordara. Pero ahora, ese hombre, ese verdugo, hablaba como si la hubiese tenido frente a él, como si hubiera estado presente cuando el pasado la tocó por primera vez con sus manos sucias. San Gerardo Cebrián. Ese era su nombre. Tenía apenas 22 años cuando murió en una celda. No fue por su mano, pero sí por su omisión. Lo dejó ahí, con la puerta entreabierta. Sabía que alguien lo esperaba del otro lado. Sabía que no saldría vivo. Quieta, no como castigo, sino como justicia. No, eso se decía. Nunca lo confesó hasta ahora. Solo ella y la oscuridad lo sabían. Pero había alguien más. La pregunta era, ¿cómo? Vega comenzó a revisar todos los nombres que habían rondado su vida en aquellos años. Antiguos compañeros, testigos del caso, policías desplazados, internos, abogados. Su mente barajaba opciones con rapidez, pero sin resultados. Nadie encajaban, hasta que un nombre apareció repetido en los informes recientes. Leonardo Rejas, supuestamente, un psicólogo forense enviado por el ministerio para brindar apoyo a los pueblos afectados. Había estado presente tras el hallazgo de Carla Montenegro. Había intentado hablar con Nuria e incluso había ofrecido apoyo emocional a varios agentes. No parecía fuera de lugar. Su tono era sereno, su lenguaje técnico. Tenía la sonrisa justa. La presencia discreta, pero Vega empezó a ver las grietas. No existía registro oficial de ese nombre en los listados del ministerio. Ningún colegio de psicólogos lo tenía entre sus miembros. Era, en esencia, un fantasma. Construido con precisión, pidió una orden urgente para intervenir su teléfono. Pero ya era tarde. El número que había usado estaba desactivado. El correo electrónico, eliminado. Las IP, rastreadas hasta países del este, sin conexión fija. Era como si hubiera anticipado cada movimiento. Como si hubiera previsto incluso esa sospecha, porque lo había hecho, porque la conocía. Esa misma noche, Vega recibió un nuevo paquete, esta vez en su casa. Dentro, una fotografía impresa en papel viejo. En ella, un ataúd abierto en mitad de un claro del bosque. Al pie del ataúd, un cartel escrito a mano con tinta negra y firme. El próximo será el que escuche demasiado. Era una amenaza indirecta, cargada de intención, y Vega, por primera vez en años, sintió miedo. No por ella, no todavía, por la idea de que cada paso que daba ya estaba contemplado, que cada descubrimiento formaba parte de un guión ya escrito, que alguien estaba preparando su entierro con la paciencia del verdugo y la precisión de un relojero. Durante las siguientes 48 horas, se ordenó la protección total de la testigo sobreviviente Nuria Altés. Fue trasladada a una residencia vigilada, fuera de los límites provinciales, con cambio de identidad y asistencia médica privada. Vega creía que aún era vulnerable, pero no imaginaba que lo sería tanto, porque al tercer día, Nuria desapareció. Ninguna cámara captó su salida.
Nadie forzó cerraduras, no hubo señales de lucha. Simplemente se había desvanecido, como si se la hubiese tragado la tierra. Otra vez, cuando llegaron los agentes al lugar, encontraron la cama hecha, la lámpara encendida, y sobre la almohada, una pala, pequeña, de mano anticuada como las que usan los jardineros para trasplantar flores, envuelta con una cinta blanca y una nota: no se puede huir de la culpa, solo puede enterrarse, pero siempre termina germinando. Vega sintió una opresión en el pecho al leerla. Lo entendió de inmediato. No se trataba solo de castigo, era un ritual de transformación en él. Asesino no mataba para borrar vidas, lo hacía para que la muerte misma les hablara a sus víctimas, para que vivieran sus últimos minutos enfrentando la culpa que llevaban dentro. Les ofrecía una redención enferma, pero estructurada, como si en ese acto de ser tragados por la tierra, su alma se soltara por fin de su propio peso. Ni ahora le ofrecía a Vega la misma oportunidad. En esa noche, Vega se encerró en su oficina, rodeada de expedientes, notas, fotografías y grabaciones. Observaba los rostros de las muertas, las notas, las palas, los ataúdes improvisados. Todo seguía un orden, una lógica, como si ese hombre hubiese encontrado en la tierra un púlpito, y en cada entierro un sermón. De pronto recordó algo, no un dato, sino un gesto. La forma en que Leonardo Rejas la miró la primera vez que lo vio. No fue una mirada de presentación, fue una mirada de reconocimiento. Ya la Canocha ya la había elegido. Él lo supo entonces. Sin duda ella era la próxima. No podía esperar a que él diera el siguiente paso. Debía adelantarse. Empiólo a cometa. Un error en obligarlo a revelarse. Y solo había una forma de hacerlo. Confesando ante todos. Y solo había una forma de hacerlo. Confesando ante todos. Vega encendió la grabadora de su despacho con manos temblorosas. No era miedo lo que sentía exactamente, sino otra cosa más densa, más irreversible, en rendición interna. El peso de 14 años de silencio le oprimía la garganta, y ahora por primera vez lo dejaría salir, no para librarse del asesino, sino para librarse de ella misma. Mi nombre es Vega Santolaria, comenzó, y hace 14 años permití que un hombre muriera en una celda. No lo maté antes, pero sabía que iba a morir, y no hice nada para impedirlo. Eso me hace culpable. Pausó. El aire parecía estancado a su alrededor, como si el mundo mismo la escuchara en un silencio sin juicio. Continuó. Lo oculté. Me ascendieron me convertí en lo que soy, sobre el peso de esa muerte. No lo confesé porque pensé que lo merecía, porque me convencí de que la justicia a veces necesita sombras. Pero ahora entiendo que ese silencio fue el primer hoyo que cavé, y que desde entonces he estado enterrándome a mí misma. Guardó la grabación. No la editó, no la suavizó. La subió, tal cual, a una red abierta, a un sitio de denuncias anónimas que los periodistas solían monitorear. En menos de una hora ya circulaba en foros, en redes sociales, en noticieros digitales. Algunos lo tomaron como una falsa confesión, otros como un acto de expiación. Pero alguien, una persona específica, lo entendió como lo que realmente era: una invitación, y el asesino la aceptó. A las pocas horas llegó otro paquete. Esta vez no era una grabadora, era una caja de cartón sin sellar. Dentro de la cual había un cuaderno antiguo, forrado en cuero ajado. En su interior, página tras página, escritas con una letra impecable, estaban las confesiones de todas las víctimas anteriores. No copias, no transcripciones. Eran los textos originales, los que cada mujer había escrito en última voz, muchos de los cuales jamás fueron publicados. Vega comprendió que el asesino no solo leía el foro, había hackeado el sistema completo. Había obtenido acceso a los borradores, a los mensajes eliminados, incluso a los registros no enviados. Es decir, sabía más de las víctimas que ellas mismas. Lo que ocultaban Low-Q jamás se atrevieron a decir en voz alta. En la última página, escrita en tinta roja, una sola línea: ¿qué oyes cuando el mundo se calla? Esa noche, Vega recibió una llamada. Número desconocido. Contestó sin hablar. Al otro lado, una voz tranquila, familiar, que ya no intentaba ocultarse. Has hablado. Eso te honra, Vega. Respiró hondo. ¿Dónde está Nuria? Ella está con la tierra. Pero no ha sido juzgada, no del todo. ¿Aún respira? ¿Quieres encontrarla? Sí, entonces ven tú sola, al lugar donde enterraste tu verdad. Don't comenzo. Todo. Allí, la tierra te escuchará. La línea se cortó. Vega sabía exactamente a qué se refería.
al viejo módulo de detención de la comisaría de Pamplona, hoy abandonado, clausurado hace una década. Allí fue donde Gerardo Cebrián murió. Allí fue donde ella permitió que la puerta quedara abierta. Anne salió sin escolta. No déjà vu, llevaba solo una linterna, una pistola y el cuaderno con las confesiones. Conducía por la autopista como si se adentrara en un sueño húmedo y turbio. La madrugada era cerrada, sin estrellas. A su alrededor los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran cubrirla con ramas largas y retorcidas. El mundo era cada vez más estrecho. Al llegar al edificio abandonado, una cadena oxidada colgaba floja en la entrada. Native, nadie esperaba, entró. El aire estaba viciado, húmedo, cargado de una memoria que se resistía al olvido. Las celdas estaban abiertas, vacías, como bocas que jamás cerraron. El silencio era absoluto y entonces lo vio al fondo del pasillo, de pie, vestido con ropa negra y un abrigo largo. El asesino, Leonardo Rejas, o como se llamara realmente, Vega, alzó el arma, pero él no se movió. Solo la miró con una serenidad casi serena. No hay necesidad, dijo. ¿Ya me confesaste y eso cambia todo, don Nuria? Él hizo un gesto con la cabeza hacia una puerta entreabierta. Está ahí en vivan, pero no saldrá. Si no escuchas lo que vine a decirte, Vega. No bajó el arma. Pero tampoco disparó. Habla, todos llevan algo dentro que pudre. Yo solo abrí la tierra. No para castigar, sino para mostrarles el peso que ocultaban. No quiero asesinar, inspectora. Quiero que escuchen su verdad. En el momento más puro, cuando ya no queda tiempo, cuando la tierra es lo único que los rodea, ¿lo entiendes? Estás enfermo, dijo Vega. Él sonrió, sin sarcasmo tal vez. Pero yo no soy diferente a ti. También juzgué, también dejé morir. No eras juez, tú tampoco. Anne se hizo un silencio largo. Luego lentamente el asesino se arrodilló. He terminado. Ya todos han escuchado, Anne, incluso tú. Haz lo que viniste a hacer. Vega no disparó. Llamó a los refuerzos. Mientras esperaban, entró a la habitación indicada y encontró a Nuria viva. Atada, pero consciente. Lloraba, pero sus ojos tenían algo nuevo. En Liberación, 2 días después, el asesino fue identificado como Matías Salcedo, antiguo estudiante de teología, expulsado por conductas obsesivas. Nadie lo había visto en años. Vivía en casas abandonadas, no tenía red social ni cuenta bancaria. Solo cargaba con él una caja de madera y una pala. Nunca confesó formalmente. Simplemente sonreía a Anne en su celda. Al día siguiente de ser trasladado, dejó escrita con su propia sangre una última frase en la pared. Algunos entierran para olvidar. Yo enterré para que recordaran. Y Vega, desde entonces, comprendió que el silencio no es olvido, es tierra encima, y que todos, de una forma u otra, caminamos con una pala al hombro y un secreto bajo los pies. La lluvia comenzaba a caer con suavidad sobre la tierra removida. Un cielo plomizo cubría Santa Leticia como una lápida silenciosa. La inspectora Vega Santolaria observaba el agujero recién cubierto, donde horas antes se había enterrado, por última vez, el último resto del pasado. El asesino ya no estaba. Nuria estaba a salvo. Las víctimas descansaban. Y sin embargo el silencio seguía allí. No como ausencia, sino como Ico. Vega dio un paso atrás, sin quitar la mirada del suelo. Sentía por fin el peso de su alma. Alinearse con la gravedad. No más secretos, no más tierra encima. Solo la respiración del mundo, lenta, húmeda, eterna. A lo lejos, un cuervo graznó, y el viento arrastró una hoja seca hasta sus pies. Larry, en su reverso, una frase escrita con trazos torpes. En cuando la tierra habla, no lo hace con palabras, lo hace con nombres. Ella miró al horizonte. No lloró, no sonrió, simplemente se quedó quieta, escuchando a Anne, porque el silencio, en realidad, nunca es vacío. Es la voz de todo lo que alguna vez intentamos enterrar, y la tierra, al final, siempre lo recuerda, siempre.